Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase sobre el tejido sanguíneo. ¿Qué es el tejido sanguíneo? Es un tejido conjuntivo, líquido, y cuya principal función es transportar oxígeno, nutrientes, anhídrido carbónico, productos de desecho, hormonas y células. ¿Cómo está constituido? Está constituido por células, una gran cantidad de células que están inmersas en un líquido que se llama plasma y es el que le imparte fluidez a la sangre. La cantidad de sangre en un adulto promedio es de 6 litros, lo cual constituye el 7 a 8% aproximadamente del peso corporal total. A la derecha tenemos un esquema que nos está mostrando en un tubo de ensayo qué porcentaje tenemos de leucocitos, eritrocitos y plasma. Fíjense, el plasma constituye el 55% de la sangre total. En el medio tenemos una pequeña zona que se ve acá como una raya amarilla, que es una cubierta tromboleucocítica, o sea, constituida ¿por qué? Por leucocitos y plaquetas. Fíjense ustedes que menos del 5% de la sangre total corresponde a los leucocitos y a las plaquetas. Y por debajo encontramos una zona roja que corresponde a los eritrocitos. El 45% de la sangre total está constituida por los eritrocitos, lo que llamamos hematocrito. Vamos a ver ahora detalladamente los constituyentes de la sangre. En primer lugar, vamos a ver el plasma sanguíneo. ¿Cómo está constituido el plasma sanguíneo? 90% agua. Tiene además gases disueltos y electrolitos y proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? En primer lugar tenemos las albúminas, que son las encargadas de la presión coloidosmótica del plasma y además el transporte de hormonas, metabolitos y fármacos, donde se sintetizan estas albúminas a nivel del hígado y luego son enviadas a la sangre. Segundo grupo de proteínas, las globulinas. Estas globulinas, tenemos varios tipos de globulinas. En primer lugar tenemos la inmunoglobulina, que son los anticuerpos secretados por las células plasmáticas. Después tenemos las globulinas no inmunes, como la fibronectina, la alfa y beta globulina, las lipoproteínas, que se secretan a nivel del hígado. ¿Y para qué sirven? Para la presión coloidosmótica del plasma y también para el transporte de las sustancias. Y después, dentro de las globulinas no inmunes tenemos los factores de la coagulación. Importante, muy importante estas moléculas de factores de la coagulación. Cuando a un plasma se le saca todos los factores de la coagulación, el mismo se denomina suero. Y por último, otro grupo de proteínas que tenemos en la sangre corresponden al fibrinógeno. ¿Para qué sirve el fibrinógeno? Para la coagulación sanguínea y es la proteína plasmática de mayor tamaño que el hígado sintetiza. Acá tenemos un esquema del libro de ustedes con un resumen de la composición del plasma sanguíneo. No nos olvidemos que el líquido intersticial de los tejidos deriva del plasma sanguíneo. Los elementos celulares de la sangre los estudiamos haciendo un extendido o frotis de sangre. En la parte inferior observamos a la derecha cómo se hace ese extendido. Se pone sobre una lámina una gota de sangre y se extiende esa sangre suavemente con otra lámina para formar una monocapa celular y distinguir perfectamente bien los elementos. A la izquierda observamos ya un extendido que ha sido coloreado con la tinción de Wright. Ahora vamos a enfocarnos en las células y los fragmentos celulares que están en la sangre.
Ellos nacen en la médula ósea y a través de la sangre llegan a los tejidos. Empecemos con los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos. Estas células son las más abundantes de la sangre, son elementos anucleados, quiere decir que no tienen núcleo, transportan oxígeno, anhídrido carbónico y bicarbonato y normalmente no salen del torrente circulatorio. Su cantidad promedio es de 5,4 millones por milímetro cúbico. Son células que tienen una gran flexibilidad y variabilidad en su forma. Viven alrededor de 120 días. Cada día, 1% de los eritrocitos son retirados de la circulación porque son eritrocitos viejos y son fagocitados por macrófagos de la médula ósea, vaso e hígado. Acá podemos ver además su medida. Fíjense ustedes, son discos bicóncavos, como dijimos en la imagen de abajo. Tiene 7,8 micras de diámetro y al corte una altura en la zona más amplia de 2,6 micras y de 0,8 micras en la zona más angosta. Como dijimos, son células muy deformables que se pliegan sobre sí mismas cuando tienen que pasar por capilares que son muy estrechos. Se tiñen fuertemente con la eosina y en la microscopía electrónica su contenido aparece como un material denso finamente granulado. Fíjense ustedes en la imagen de abajo, a la izquierda vemos una vénula y adentro de la luz de la vénula vemos una fila de eritrocitos que está marcado con la flecha amarilla. A la derecha tenemos una microscopía electrónica donde se observan pilas de discos bicóncavos de eritrocitos. Estas células carecen de organoides, de filamentos intermedios, de microtúbulos. Contienen abundante cantidad de hemoglobina, el 33% de su masa es hemoglobina, tienen actina y una red de citoesqueleto. Y su forma está mantenida por proteínas de membrana que se asocian con el citoesqueleto. Ahora vamos a ver cuáles son esas proteínas de membrana y las del citoesqueleto. En la imagen de arriba estamos viendo a la derecha un extendido de sangre donde se ven los eritrocitos. Fíjense, tiene un centro más claro aparentemente porque son discos bicóncavos. Y a la izquierda vemos también eritrocitos, algunos sin núcleos y otros con unos restos de núcleos. Y estos son llamados granulocitos. Más adelante vamos a ver qué pasa con el núcleo del hematíe cuando está madurando a partir de una célula madre de la médula ósea. En primer lugar, tenemos las proteínas integrales de membrana. Acá tenemos marcadas en lila una de las proteínas importantes transmembrana que se llama glucoforina. Glucoforina. Está marcado en nuestro esquema con una flecha negra y la imagen tiene un color lila. Glucoforina. Después tenemos las proteínas banda 3, que en nuestro esquema son proteínas transmembranas que están coloreadas en naranja y marcadas con una flecha de color amarillo. Esta proteína banda 3 son las más abundantes proteínas transmembranas de los eritrocitos. Es una proteína fijadora de hemoglobina. Siguiendo con nuestras proteínas, vamos a ver las proteínas periféricas de la membrana. Están por dentro de la membrana y es básicamente una red bidimensional con patrón hexagonal y que está compuesta principalmente de proteínas del citoesqueleto. El citoesqueleto de los eritrocitos no es estático y contribuye a darle forma, flexibilidad y estabilidad mecánica a la membrana eritrocítica. Esa proteína periférica de membrana más importante la tenemos en nuestro esquema en el círculo rojo y se llama espectrina tetramérica alfa
y beta. Está en la superficie interna de la membrana celular. Podemos ver bien sus componentes alfa y beta. Entonces, proteínas periféricas de membrana. Segundo grupo de proteínas. El tercer grupo de proteínas se denominan proteínas de unión y son proteínas que unen las proteínas periféricas de membrana, como la espectrina tetramérica alfa y beta que estuvimos viendo, a las proteínas que están en la bicapa lipídica. Son dos grupos, yo les marqué los dos grupos con dos óvalos. El rojo me muestra el primer complejo, que es el complejo proteico de la ansidina, que tiene dos proteínas, la ansidina propiamente dicha y la proteína banda 4,2. Fíjense cómo une la espectrina a la proteína de banda 3. El otro grupo de proteínas, el otro complejo de proteínas, le señalé con un óvalo amarillo y se llama complejo de proteínas de banda 4,1. Está compuesta por lactina, la proteína banda 4,1, tropomiosina, aducina, dematina, y son proteínas que van a unir la espectrina tetramérica alfa y beta ¿a quién? A la glucoforina C. Ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos ABO y RH. En los dominios extracelulares de las proteínas transmembrana que habíamos visto, llamadas glucoforinas y proteínas banda 3, hay expresión de antígenos de un grupo sanguíneo específico. Esos antígenos se denominan A, B y 0. Esto da origen al sistema de grupo sanguíneo A, B, 0 y AB. Estas proteínas no son productos génicos, sino que son productos de reacciones enzimáticas, donde ocurrieron glucosilaciones. Acá a la derecha nosotros vemos una imagen del libro de ustedes, donde se observa la glucoforina y unida a la glucoforina los antígenos correspondientes, el antígeno 0, A y B. Fíjense que tienen diferencias estructurales en la superficie. Están marcadas las diferencias con flechas azules, comparando el antígeno A y el antígeno B con el antígeno 0. Y en la imagen de la izquierda me muestra que las personas que tienen tipo sanguíneo A presentan el antígeno A. Las personas de tipo sanguíneo B tienen en su superficie el antígeno B. Las de tipo AB tienen los dos antígenos, tanto el A como el B, y la de tipo sanguíneo 0 en la superficie de sus eritrocitos no tienen antígenos. El sistema RH está relacionado con el polipéptido RH transmembrana no glucosilado, que expresa sitios antigénicos en su dominio extracelular, en la membrana de los eritrocitos. Y se llaman RH, ¿por qué? Estas proteínas, estos polipéptidos, porque comparten sitios antigénicos con eritrocitos del mono rhesus. Estos antígenos, tres son los importantes y se denominan B, C y E. Uno puede expresar dos, pero con que se exprese uno solo de ellos, el paciente, la persona, ya va a ser RH positivo. Los que no expresan ninguno, ni el D, ni el C, ni el E, van a ser personas con un RH negativo. Y ahora, uniendo el grupo sanguíneo y el RH, todo en un esquema, podemos observar las compatibilidades de donar y recibir sangre. Por ejemplo, si mi grupo sanguíneo es 0, puedo donar sangre a otros pacientes que tienen 0 AB, pero puedo recibir solamente sangre de pacientes O 0. Si mi grupo sanguíneo es A, puedo donar a pacientes que tengan grupo sanguíneo A o AB y puedo recibir de A y de O 0. Si mi grupo sanguíneo es B, puedo donar sangre a pacientes con grupo sanguíneo B, AB, y puedo recibir sangre de pacientes, de personas
con grupo B y 0. Si el grupo de sangre es AB, puedo donar sangre solamente a grupos AB, pero puedo recibir sangre de todos, de AB, de A, de B y de C. Si el factor RH es positivo, puedo donar a RH positivo, a otros pacientes que tengan RH positivo, pero puedo recibir tanto de positivo como de negativo. Si mi factor RH es negativo, puedo donar sangre a pacientes con sangre RH positiva, negativa, pero puedo recibir solamente sangre de personas RH negativas. 300 millones de moléculas de hemoglobina se encuentran en cada glóbulo rojo. En la imagen de la derecha estamos viendo un esquema de lo que es una molécula de hemoglobina del adulto. Cada molécula de hemoglobina está constituida por 4 cadenas polipeptídicas llamadas alfa, beta, delta y gamma. Y cada molécula de hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, que es el lugar donde se combina con moléculas de oxígeno. Según cuáles sean las cadenas que tenga la hemoglobina, tenemos varios tipos de la misma. La A, por ejemplo, que es la de los adultos, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El 96% de la hemoglobina del adulto, de los eritrocitos del adulto, son de este tipo de hemoglobina. La A2, solamente 1 a 3% de la hemoglobina del adulto es de este tipo y está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y después está la hemoglobina F, que es la hemoglobina principal del feto. En el adulto hay 1% como mucho, y tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Ahora nos vamos a ver los glóbulos blancos o leucocitos, entre los cuales tenemos a los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos y los monocitos. Estas células existen en un número de 7000 por milímetro cúbico. ¿De dónde se originan? En la médula ósea, y una vez que están maduras pasan a la sangre y salen del torrente sanguíneo cuando se los necesitan los tejidos, por ejemplo, una inflamación. Los glóbulos blancos o leucocitos se diferencian en 2 grandes grupos, que son los granulocitos y los agranulocitos, en relación a sus gránulos específicos. Acá tenemos a los granulocitos, por un lado, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tienen gránulos específicos, y los agranulocitos, que en general no tienen gránulos, son los linfocitos y los monocitos. Debemos dejar, sin embargo, bien claro que ambos grupos de leucocitos tienen gránulos inespecíficos azurófilos, que son lisosomas. Abajo tenemos un cuadro, ¿verdad?, pequeño, que nos muestra el porcentaje de cada una de estas células. De 7000 células por milímetro cúbico, el 33% de ellas van a ser linfocitos, el 56% neutrófilos, el 7% monocitos, eosinófilos 3%, y los más escasos son los basófilos, 1%. Acá tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, como dijimos, de la sangre. Conforman el 55 al 65% de los mismos, o sea, más o menos de 3000 a 6000 por milímetro cúbico. Tienen 12 micras en los extendidos citológicos, viven 8 días y tienen un núcleo de 3, 4 o 5 lóbulos, incluso 5 lóbulos que están unidos por hebras de cromatina. Estos núcleos tienen una parte periférica más oscura, que es la heterocromatina, y una parte central más clara, que es la eucromatina. Además, en las mujeres, en los neutrófilos de las mujeres, podemos encontrar lo que llamamos el corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es un cromosoma X condensado e inactivo que se observa como un palillo de tambor en uno de los lóbulos nucleares. Fíjense ustedes en nuestras imágenes, en la imagen inferior
izquierda me muestra muchos hematíes y en el medio un neutrófilo. El citoplasma está finamente granulado y acá encontramos 4 lóbulos unidos por finas hebras cromatínicas. Lo mismo estamos observando en las imágenes de la derecha, arriba y abajo. Acá tenemos una microscopía electrónica de un neutrófilo, donde me muestra en primer lugar los 3 lóbulos que le había dicho del núcleo, con la cromatina periférica, la heterocromatina en la periferia y la eucromatina en el centro. En el citoplasma observamos gránulos más oscuros, marcados con la flecha gris bordeada de amarillo. Esos gránulos más oscuros son gránulos azurófilos. Y otros gránulos más claros, redondeados, más homogéneos y menos densos, esos son los gránulos específicos. Hay además otro tipo de gránulos que son los gránulos terciarios. ¿Qué características tienen estos gránulos? Los específicos, los más abundantes, se tiñen poco, son más pequeños y contienen enzimas como las colagenasas, fosfolipasas, gelatinasas. Contienen además activadores del complemento y péptidos antimicrobianos como la lisozima y la lactoferrina. Los gránulos azurófilos se tiñen de un color púrpura. ¿Y qué contienen dentro de ellos? La mieloperoxidasa, que es una sustancia bactericida, hidrolasas ácidas, que también son bactericidas, defensinas, que tienen una función análoga a los anticuerpos, y la catelicidina, que es un péptido antimicrobiano que destruye los patógenos. No nos olvidemos que los gránulos azurófilos son lisosomas primarios. Los gránulos terciarios son de 2 tipos. Algunos que contienen fosfatasas, que son unas enzimas que extraen el grupo fosfato de un sustrato, y están los que contienen metaloproteinasas, que facilitan la migración del neutrófilo a través del tejido conjuntivo. A la derecha de nuestra imagen, fíjense ustedes, estamos viendo 2 extendidos de sangre. En el superior vemos a mayor aumento un neutrófilo que tiene 3 lóbulos. Y fíjense que su citoplasma es acidófilo y tiene gránulos finamente distribuidos por su citoplasma. La imagen inferior también es un extendido de sangre a menor aumento. En medio de muchos hematíes encontramos un neutrófilo con un citoplasma acidofílico granular y su núcleo polilobulado. ¿Cuáles son las funciones de los neutrófilos? Fagocitar y destruir bacterias mediante el contenido de sus diversos gránulos. Volvemos a repetir que su vida media desde que abandona la médula ósea es de 8 a 12 horas y en los tejidos, una vez que salió de la sangre, 1 a 2 días. En el esquema estamos viendo cómo el neutrófilo se adhiere al endotelio por diversas moléculas de adhesión y puede salir del vaso sanguíneo para ir hasta donde están las quimiosinas, que son sustancias que se producen en los sitios de lesión. Este esquema que tenemos nosotros acá nos muestra cómo un neutrófilo es capaz de eliminar una bacteria, por ejemplo, un cuerpo extraño, un agente patógeno. En la imagen A, nosotros estamos observando la fagocitosis, que comienza con el reconocimiento y fijación del material extraño, que es un antígeno, a través de los receptores Fc del neutrófilo, que interacciona con los receptores Fc de los anticuerpos a los cuales se ha unido el antígeno. En la imagen B, nosotros estamos viendo que la célula emite unos pseudópodos. Y cuando los pseudópodos se tocan en la punta, se fusionan, el antígeno es incorporado en el citoplasma. Y ahí se forma lo que se llama fagosoma. Después de esto, esto se ve en la imagen D. La imagen E. En la imagen E se observa que los gránulos, tanto específicos como los azurófilos que están en el citoplasma, se fusionan con el fagosoma y liberan su contenido y forman el fagolisosoma.
Esta fusión y liberación de los gránulos se conoce como desgranulación. En la imagen F se observa que el contenido enzimático de los gránulos ha matado al organismo y lo ha digerido. Todo el proceso digestivo ocurre dentro de este fagolisosoma. ¿Por qué? Porque así no hay lesión de la célula. No hay autodigestión de la célula. Después tenemos la imagen G. El material digerido puede tener dos caminos para su eliminación. Por ejemplo, es la exocitosis, sale hacia afuera. O también se puede almacenar en forma de cuerpos residuales dentro del neutrófilo. Ahí nos está mostrando cuerpo residual con una marca. Este mecanismo que nosotros estamos viendo acá es un mecanismo donde de eliminación de bacterias o agentes patógenos es un mecanismo que tiene gran utilización de glucosa y oxígeno. Por eso se llama estallido respiratorio a este proceso. Sin embargo, a veces las bacterias fagocitadas también pueden ser destruidas por un arsenal diverso de mecanismos de muerte independientes del oxígeno, donde se utilizan enzimas bacteriolíticas y péptidos antimicrobianos. Estos mecanismos de muerte independientes de oxígeno están dirigidos principalmente a la membrana de la célula bacteriana, provocando su degradación y aumento de la permeabilidad. Los neutrófilos sabemos que contienen grandes cantidades de proteínas catiónicas antimicrobianas, como estuvimos citando, las defensinas y los péptidos antimicrobianos. Entonces, al igual que las lisosimas y las catepsinas almacenadas en los gránulos específicos, estas proteínas catiónicas antimicrobianas degradan la pared bacteriana. Con esto terminamos nuestra clase de tejido sanguíneo. Que tengan un buen resto de jornada y muchas gracias.